unidades, también se puede utilizar el Doppler y no hay ningún problema para eso. ¿Ok? Entonces miren que son varias maneras en las que se puede evaluar el cerebro en los pacientes a través de ultrasonido. Muy bien. Miren, esta es la anatomía del cerebro en ultrasonido, por ejemplo. Miren, aquí están, estos son cortes coronales, reconstrucciones coronales del ultrasonido, y uno evalúa, pues acá todo al nivel del lóbulo frontal. Después aquí un poquito más atrás, ya a nivel de donde están los ventrículos. Miren que este ventrículo aquí hay una simetría, este ventrículo aquí está abierto. El líquido en ultrasonido se ve así negro, ¿sí? Aquí estamos a nivel de lóbulos temporales y acá arriba están los parietales. Aquí un poquito más atrás, aquí bastante más atrás donde se ven los plexos coroideos de los ventrículos laterales, y aquí ya lóbulo occipital y parietal acá atrás. Un ultrasonido bastante normal. Bien, el otro método para evaluar que vino a revolucionar la evaluación del endocráneo, es decir, de las estructuras internas del cráneo, fue la tomografía computada, ¿verdad? Que fue construido, ¿verdad?, gracias a los trabajos de Sir Godfrey Hounsfield, que fue Premio Nobel de Medicina en 1979, y realizó una serie de trabajos que al final lo llevaron a la construcción del primer equipo de tomografía computada. Recordemos que el primer equipo pues, fue construido por la empresa EMI, la disquera de los Beatles, de hecho, y tenía una fuente de radiación que era de rayos gamma realmente, y demoró 9 días, primero 9 horas en recolectar la información a través de los rayos, y después 9 días para hacer la colección de los datos y formar las imágenes. Hoy día, obviamente, eso es muchísimo más rápido porque la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? Recordemos que el TC-CAD-TAC es un estudio realizado a base de rayos X, actualmente es un tubo que está en un extremo y al otro extremo están los llamados detectores, que es donde precisamente se detecta, por eso se llaman detectores, se detecta la cantidad de radiación que atraviesa el paciente en los 360 grados. ¿Ok? Eso permite después, por algoritmos matemáticos, el algoritmo de Fourier principalmente, realizar reconstrucciones de imágenes que llevan a la formación de estas imágenes que ya vemos en las pantallas. Hay diversos grupos de tomógrafos o de equipos de tomografía computada que se clasifican dependiendo de cómo es la distribución del tubo de rayos X y de sus detectores. Y de así pasamos de tomógrafos de un detector a las tecnologías multicorte, ¿sí? Las tecnologías multicorte no son más que tecnologías donde se multiplica la cantidad de detectores en sentido horizontal, y eso permite obtener más información en un mayor grosor del paciente al mismo tiempo, por lo que permite realizar una serie de reconstrucciones tridimensionales, vasculares y de otra índole, ¿verdad? También permite un mejor aprovechamiento de los medios de contraste. Recordemos, los medios de contraste aquí están hechos a base de yodo, que son los que nos dan la densidad metálica, ¿verdad? A nivel del tomógrafo, de las imágenes de tomografía computada. Y nos permite el realce de estructuras vasculares y también de tejidos que tienen vascularidad. Y pues no podemos olvidarnos que a nivel de tomografía computada, de las imágenes propiamente de la tomografía computada, los términos correctos que se deben utilizar en el lenguaje son los términos de densidad y específicamente, si hablamos de nivel objetivo, de unidades Hounsfield, que son unidades objetivas en la medición de las diferentes densidades de los tejidos. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la comparación de los primeros tomógrafos computados y que es obviamente un equipo mucho más moderno. ¿Ok? Mucho más moderno, esa evolución. Ahora son equipos mucho más ergonómicos, más amigables, ¿verdad? Llamativos a la vista y todo lo demás para la comodidad del paciente y también del personal que lo utiliza. Entonces, la tecnología multicorte
permite realizar esta adquisición de datos en espiral y no es más que el movimiento continuo del tubo de rayos X y de los detectores del otro lado a medida que la camilla avanza. La camilla del paciente va avanzando. Eso permite que si el tubo está girando aquí y la camilla va avanzando, se haga como quien dice una espiral a través de la detección de las densidades del paciente. Entre más junta esté esa espiral, cada una de estas líneas, los datos van a ser de mayor fiabilidad, porque vamos a tener datos más cercanos uno de otro. Y entre más estirada esté la espiral, los datos pues son un poco menos fiables, ¿no? Tienes menos data por volumen de paciente. Entonces esto en el CT multicorte se multiplica mucho más porque tenemos la adquisición de varias líneas de estas por un solo giro del tubo de rayos X. Entonces, por ejemplo, este sería el sistema de un solo corte que en un giro solamente se obtiene este grosor de datos, mientras que este, que es el multicorte, en un solo giro se obtiene este grosor. O sea, este es de 4 detectores. Imagínense, ya aquí se obtiene el cuádruple del grosor. Ahora imagínense uno de 64, abarca mucho más. Por eso que estos equipos también, entre más cortes se puedan realizar, son mucho más rápidos. Y se pueden hacer este tipo de reconstrucciones que yo me imagino que ya ustedes las deben haber visto, ¿verdad? Esto es a nivel de la base del cráneo, todas las estructuras vasculares. Aquí vienen las arterias vertebrales, forman la basilar. Y aquí está el polígono de Wills, pues, la cerebral media aquí y las cerebrales anteriores, comunicantes anteriores. Podemos ver ahí claramente y buscamos y damos la vuelta a todas esas estructuras y podemos llegar a ver este tipo de patología aquí, dilatación de esta estructura vascular que se le denomina aneurisma. Ahorita vamos a ver ciertos signos radiológicos que son comunes a los tubos que tenemos en el cuerpo, para que los tengan en cuenta. Entonces, este tipo de reconstrucciones también. Aquí están las arterias vertebrales. ¿Sí? Podemos evaluar. También este tipo de reconstrucciones. Hay otro tipo, es como esta, la multiplanar, que es la MPR. ¿Sí? Reconstrucción multiplanar. Y esta que es la MIP, que se llama máxima intensidad de proyección, la MIP, que no es más que el resalte, si se resalta en la imagen las zonas que tienen mayor densidad, que en este caso como es una tomografía de los miembros inferiores para ver, es una angiotomografía, porque es de los vasos sanguíneos de las arterias. Entonces se realza en la imagen las estructuras de mayor densidad, en este caso metálica, porque son las que tienen el medio de contraste adentro, y así podemos evaluar muy bien las arterias como si hubiera hecho una angiografía, administrado yodo adentro del paciente, si hubiera hecho una angiografía con un estudio endovascular. Y se pueden evaluar muy bien las arterias y vamos buscando donde hay una patología. Por ejemplo, aquí vemos, miren, hay una obstrucción aquí, ¿sí? A nivel de la arteria peroneal. En el origen hay la arteria peroneal, de este lado se ve bien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un CAT cerebral o en un TC cerebral de rutina, pues es un estudio de rutina de urgencia, se hacen cortes de 7 a 10 milímetros. En la tomografía computada cerebral simple de rutina no se hace por método helicoidal, es decir, no se hace por método continuo, sino que se hace rotativo, es decir, rota, el paciente avanza, rota, el paciente avanza, así como debería hacerse de manera correcta, ¿sí? Ya si se necesitan reconstrucciones tridimensionales vasculares y todo eso, sí se debe hacer de manera helicoidal. Entonces, fosa posterior un poquito más fino de 5 milímetros. Se debe ser paralelo a la línea cantomeatal. La línea cantomeatal es la que viene del canto del ojo al meato auditivo externo, es decir, acá donde está el agujero del oído, del conducto auditivo externo, esa es la línea cantomeatal, ahí donde nos debemos ubicar, empezar de esa zona ahí para la base, de ahí hacia arriba. Esta línea es paralela a la base del cráneo, ¿ok? Y completamente horizontal a eso van los cortes, entonces hacia arriba. Puede ser simple o contrastado, y hay otros estudios especiales que se pueden realizar a nivel del cráneo, como estudios de mastoides, por ejemplo, de silla turca, ¿sí? De fosa posterior, específicamente, o de las órbitas, que son zonas especiales pues, del cráneo que pueden ser evaluadas de manera separada a un CAT estándar. Y hay de hecho estudios pues, de tomografía computada
para estas zonas. Por ejemplo, se puede pedir una tomografía computada de mastoides o una tomografía computada de órbitas. Igual simple y contrastada. Claro que el protocolo cambia, ¿verdad? Acá son cortes mucho más finos. Por ejemplo, a nivel de la mastoide deben ser cortes de 1 milímetro o menos, porque vamos a evaluar las estructuras bien pequeñas. Entonces, haciendo un poco de comparación entre la última modalidad que vamos a revisar, que es la resonancia magnética, y la tomografía computada, pues cada una tiene su lugar ganado en la evaluación del cráneo y el endocráneo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos para qué son buenos, para qué son mejores cada una de estas estructuras. Por ejemplo, la tomografía computada es mejor, obviamente, para la evaluación del hueso, sobre todo el hueso cortical. Entonces, si queremos ver patología del hueso propiamente dicha, pues la tomografía computada, base de cráneo también. Y las mastoides, estamos hablando del oído externo u oído medio. Recordemos que el oído, o el área de las mastoides o el oído, se divide en tres, en oído externo, medio e interno. Bueno, para el externo y oído medio es mejor la tomografía computada. Ya cuando hablamos de conducto auditivo interno, que es la región interna de la mastoide, ya sí es mejor la resonancia magnética. Por lo que predomina aquí son las estructuras nerviosas y líquidas. Y eso se va a ver mejor, obviamente, con la resonancia magnética. Miren que en todo lo que es hueso y contiene aire, mejor la tomografía computada, ¿sí? Para evaluación de pares craneales o de nervios craneales, la resonancia magnética. Y ya cuando evaluamos ECV, que es el accidente cerebrovascular, pues la tomografía computada también es buena, la resonancia magnética, claro, mucho mejor. Pero casi siempre iniciamos por acá por la tomografía computada, porque es la que nos sirve para descartar en un inicio una hemorragia cerebral, que es la patología más urgente cuando se produce un ECV. Cuando hablamos de ECV, estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, también conocido como ACV, accidente cerebrovascular en ese caso. ¿Ok? Eso aquí para algunas patologías. Ya cuando hablamos de patologías propiamente del endocráneo, es decir, del cerebro, casi que es mejor para todo la resonancia magnética. ¿Sí? Patologías congénitas del cerebro, de enfermedad de sustancia blanca, neuroinfecciones, órbitas, pero algunas cosas que se pueden hablar también con la tomografía computada. Y cuando hablamos de calcificaciones, obviamente la tomografía computada va a ser mejor. Bien, entonces hay algunas cosas, pues, no tampoco tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener a disposición una resonancia magnética. Entonces, tenemos que saber que acá también podemos evaluar en tomografía computada estas diferentes enfermedades y no necesariamente porque no tengamos resonancia magnética, no tenemos herramientas para evaluarlas. Sí las tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, para recordar un poco de la anatomía normal, esto es a nivel de la base del cráneo con una ventana para hueso, ¿verdad? Vemos las celdillas mastoideas, ya ustedes saben esto, anatomía radiográfica normal, ¿verdad? Y los agujeros de la base del cráneo por donde pasan las diferentes estructuras de los pares craneales, arterias, venas, ¿sí? Luego más arriba, un poquito más arriba, sigue la base del cráneo y aquí se empieza a ver ya fosa posterior. Más arriba ya en una ventana para cerebro vemos los lóbulos que están descansando sobre las diferentes fosas. Aquí los lóbulos frontales sobre la fosa anterior, lóbulos temporales sobre la fosa media, cerebelo sobre la fosa posterior, el puente o protuberancia, que es parte del tallo cerebral, ¿verdad? Que es la región media del tallo cerebral, y aquí el cuarto ventrículo. El líquido, recuerden, se ve negro. Estas estructuras negras que están por aquí también es líquido en las llamadas cisternas, que son espacios con líquido en el interior, y aquí pues hay algunas estructuras vasculares del polígono de Willis. Más arriba, los ventrículos laterales, las astas anteriores, que deben ser simétricas, tercer ventrículo, la unión entre ellos, que es el agujero de Monroe, el mesencéfalo, que es la región más superior del tallo cerebral, seguimos viendo cerebelo, lóbulo temporal, frontales. ¿Okay? Y aquí vemos en el centro aquí los llamados núcleos de la base y aquí la cápsula interna. Son estructuras normales del cerebro. Más arriba, pues la línea media aquí está, el lóbulo frontal, ya lóbulo parietal, bueno, un poquito del occipital aquí, ya empieza a verse parietal. Los ventrículos laterales con los plexos coroideos, aquí sí hay una patología. Más arriba todavía, pues ya frontal, lóbulo parietal y las astas anteriores de los ventrículos laterales y acá las astas posteriores o parte ya del atrio. Y más arriba, pues ya no vamos a ver ventrículos y aquí tendríamos lóbulo frontal y acá atrás lóbulos parietales. ¿Ok? Anatomía normal. Bien.